Sean todos cordialmente bienvenidos, amigos, hermanos en Cristo Jesús, Nuevo María y el Espíritu Santo, a este nuevo encuentro que Dios, Nuevo María y el Espíritu Santo nos permite. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero dar las gracias a esa nueva comunidad de suscriptores, que son más que suscriptores, son amigos, que se han unido y en menos de 3 meses alcancé los 1000 suscriptores por obra y gracia de Nueva María del Espíritu Santo. En el video de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que ocurrió tras un hecho lamentable y que seguramente ustedes habrán podido escuchar. ¿Y cuál es ese hecho lamentable? El vandalismo a uno de los santuarios marianos más influyentes del siglo XX y el siglo contemporáneo, que es el siglo XXI. ¿Cuál es ese? El santuario mariano de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina. Cómo un joven que se convirtió en el santuario de Medjugorje fue el protagonista y el cabecilla del vandalismo en el cual sufrió las imágenes, sufrió la parroquia y sufrieron miles de personas al ver cómo un lugar tan hermoso, lleno de devoción, de paz, se cubrió de pintura, de insultos y de tantas otras bajezas que el ser humano a veces comete. Vamos a analizar por qué este joven actuó de esa forma y vamos a descartar totalmente todo el aspecto psiquiátrico y nos vamos a enfocar más en el aspecto psicológico y espiritual para que ni tú ni yo seamos esas herramientas, brazos, piernas y entes pensantes que operen para el mal y no caigamos, Dios no lo permita jamás, en un acto de vandalismo. ¿Y por qué? También vamos a hablar por qué no debemos juzgar a este joven que tras su conversión ahora hace este tipo de acciones. Un poco sobre el santuario mariano de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, vamos a analizar cómo el enemigo, luego de una conversión profunda, puede atentar contra nosotros, y nosotros tenemos que estar pendientes para no caer en las tentaciones que ese enemigo pueda hacer tanto contra ti como contra mí. Yo he preparado un profundo análisis que vamos nosotros, ustedes y yo, a compartir, a entender para evitarlo. Cuando un converso cae, el misterio detrás de la profanación de un santuario. Para cada católico no hay mayor alegría que ver a un hermano que estaba perdido abrazar la fe con mucha fuerza. Ver el milagro tras esa conversión, es decir, la edificación de la vida. Su vida que antes iba por mal camino, ahora se acentúa y va por una estrada que lo conduce a Dios. Y se va alejando de vicios, de maldades, de malos pensamientos, de malas compañías. Pero luego sucede que por un descuido que a veces parece un lapso de descanso, un lapso de pereza, esto lo podemos ver cuando estamos orando, tenemos a veces pereza, tenemos a veces hastío, desgana, y Dios dice, bueno, mañana lo hago. Es un descuido y acabamos de ser conversos o estamos mejorando nuestras actitudes católicas de fervorosidad. Entonces, ya ese es un descuido espiritual. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo un converso que abrazó la fe con fuerza por, vamos a decirlo así, pequeños descansos, abre la puerta a ser un ente de profanación, un ente de maldad, un ente que en vez de afianzarse, afirmar, afecta? Más allá de ese misterio de la conversión, que es hermoso, también existe otro misterio, el del descuido espiritual. Una vez que un converso llega al punto de aceptar la fe y de practicarla, tiene que tener mucho cuidado, porque los pequeños descansos o hastíos son parte del ataque del demonio que utiliza nuestro libre albedrío y necesidades humanas para hacernos caer. Por eso siempre tenemos que estar alerta para evitar todo tipo de tentaciones, sobre todo la pereza, que es la primera de las características de que un converso caiga en la profanación del primer santuario, que es su cuerpo, recordando que somos templo del Espíritu Santo, y en casos más graves cae en la profanación de un lugar santuario, como este joven.
se intensifica tras la conversión. Yo he resumido una parte de la teología que lo explica en términos más fáciles. La teología católica siempre nos ha enseñado que la conversión no nos hace inmune a las tentaciones. De hecho, el demonio no gasta sus energías en quien se aleja de Dios porque ya le pertenece, en términos simples de entender. Él concentra sus ataques en aquellos que han decidido seguir a la luz de Cristo, porque cuando un alma se convierte, se desata una auténtica guerra espiritual para nosotros mismos que somos los protagonistas. Para ser más puntual y para que se pueda entender mejor, el apóstol San Pedro, que lo cito aquí, nos advierte con mucha claridad: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, y es puntual, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esto se puede leer en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La profanación cometida por un converso no es una simple rabieta humana. Es el resultado de haber cedido en un asedio espiritual feroz. Es decir, por haberse confiado que yo estaba salvado, pasan situaciones como esta, que a veces son lamentables, porque uno siente que por haber hecho una pausa, un desgaste, unas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir o qué vamos a analizar acá? ¿Cómo podemos integrar trabajo, vida normal, que es el trabajo, la vida, vamos a decirlo, deportiva y la vida espiritual, todo en una, para que el enemigo luego de nuestra conversión no nos ataque? Siempre me recuerdo una frase muy bonita del querido Juan Pablo II, Papa. Él decía que el que no tiene tiempo para orar no es que no tenga tiempo, es que no tiene amor. Hay que enamorarnos de Jesús Eucaristía. Y para enamorarnos del alguien tenemos que enamorarnos de las damas, y las damas se enamoran de los caballeros. Hay que estar cerca de Jesús Eucaristía para no caer en eso. Miren, yo he creado un resumen que le estamos acompañando con breves interfaces de mirarnos cara a cara, porque el mensaje es importante, pero también con imágenes complementarias para que ustedes puedan entender mucho mejor, es decir, hacerlo más didáctico. El contraataque del enemigo es una parte que yo analizo mucho, y es la casa vacía. Miren, si nosotros nos vamos al Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo 11, versículos del 24 al 26, tenemos una gran explicación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que para comprender cómo opera la fuerza del mal en estos casos, nuestro propio Señor Jesucristo nos dejó una advertencia en el Evangelio. Nos habla de lo que ocurre cuando un espíritu maligno es expulsado de una persona, es decir, tras la conversión. Dice así: cuando el espíritu maligno o el espíritu impuro, textualmente dice, sale de un hombre, regresa y encuentra la casa barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entra y se instalan allí, y el final de ese hombre resulta ser peor que el principio. Cuando una persona se convierte, su alma es limpiada y ordenada. Pero si ese converso, tomando el ejemplo de este joven, se descuida, abandona la oración, se aleja de los sacramentos, especialmente de la confesión y de la Eucaristía. Vieron que yo le hablé de la Eucaristía en primera instancia, y deja su vida espiritual vacía, es decir, su casa la deja vacía. No le mete cosas de Cristo, no le mete cosas de otro lado, entonces queda vacío. El enemigo regresa con más furia. El acto de profanar encima no es una rabieta ni nada de eso. Es una manifestación física de una invasión espiritual por parte de un espíritu. Entonces ustedes me entienden. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más temático para que lo puedan entender por qué ese descuido o ese vacío espiritual no debe hacerse ni siquiera con los objetos. Miren, si ustedes compran una casa y la tienen, puede decirse, en una barriada o en un lote, y ustedes tienen la casa y la construyen y la dejan bien limpiecita, ya los amigos de lo ajeno, dicen en mi país, la ven que está solita, hasta que un momento entran, se apoderan de ella, desvalijan, se llevan cuadros, se llevan adornos, se llevan muebles, dejan eso para tapar riego. ¿Por qué? Porque usted no se metió usted, que es el ente bueno, no se metió usted, que es lo positivo, que es el hijo de Dios, la hija de Dios. Entonces vinieron los amigos de la gente, que son los maleantes,
y se adueñaron ellos. Con ese simple ejemplo, es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando usted no mete cosas de Cristo en su cuerpo, en su alma, pasa esto, una infectación. Entonces lo que ese muchacho podemos nosotros también tomarlo para que no nos ocurra eso. No es que vayamos a hacer una destrucción de un santuario, sino vamos a destruir nuestra propia vida, nuestro propio hogar. Por eso es el resultado de tantos matrimonios dañados, tantas separaciones, tantos noviazgos que ocurren en crisis por esta misma razón. Entonces, el misterio de la iniquidad y el odio grosero. Para esto nos vamos a movilizar hacia el Antiguo Testamento, especialmente en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Perdonen, este es del Nuevo Testamento. San Pablo hablaba del misterio de la iniquidad, esa fuerza del mal que opera de forma misteriosa pero real en el mundo. El demonio odia profundamente a Dios y todo lo que es santo. Al incitar a un converso a cometer una profanación, el mal busca un triple objetivo, porque es un triple insulto a Dios, que es la Santísima Trinidad, que eso lo vamos a explicar en otro libro. Herir el corazón de Dios, profanando su morada, la morada de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y el paso físico. Escandalizar y desanimar a la comunidad de los fieles, porque los fieles van a decir, ay, mira, si este es converso y hace eso, ¿qué se espera de nosotros? Destruir el alma de aquel, por supuesto, de quien había sido rescatado, porque la persona se siente temerosa, comido, que ya no tiene deseos de seguir. Pero ahí es que nosotros tenemos que acompañarlo, rescatarlo, meterlo en nuestras oraciones sobre todo, y siempre animarlo a seguir hacia adelante. Nuestra respuesta como iglesia, o nuestra respuesta reparación y oración como individuo ante la profanación tanto del cuerpo como de un lugar santo. Siempre me gusta hacer las cosas resumidas y puntuales. Nosotros los católicos no debemos reaccionar con odio o simple indignación humana. Debemos recordar que estamos ante un campo de batalla espiritual. La respuesta de la iglesia ante estos agravios siempre debe ser la reparación, que es consolar el corazón de Jesús a través de la adoración eucarística que ya se hizo, el ayuno y la oración comunitaria en el lugar profanado que se hizo, yo soy testigo de que se hizo. La intercesión por el agresor, como les explicaba algo. Pedir por el alma de quien cometió el acto, recordando que aunque cayó en las garras del mal, la misericordia de Dios es capaz de rescatar aún al pecador más endurecido. La gracia siempre es más fuerte que el pecado. Mantengámonos vigilantes, sometiéndonos unos a otros en la oración. La persona se convierte en un instrumento de una fuerza que la supera, cegada por el engaño y la apostasía. Esto está en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y se ajusta perfectamente a lo sucedido. Pero vamos a prestarle atención, porque el apóstol San Pablo nos dice: no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Esto nos lo cita en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Yo, antes de irme, queridos hermanos, quería hacer con ustedes una oración de reparación ante la profanación del lugar santo. A ustedes les va a aparecer la oración, así que la hacemos todos juntos. Señor Jesús, Redentor nuestro, nos postramos ante ti con el corazón compungido al contemplar las heridas infligidas a tu santuario. Reconocemos que detrás de esta profanación coopera el misterio de la iniquidad y el ataque del enemigo, que busca herir tu soberanía, escandalizar a tus fieles y destruir las almas que un día rescatas. Te pido yo, hagan a ti ustedes también, perdón, Señor, por los ultrajes, sacrilegios e irreverencias con los que los hombres ofenden tu divina majestad, en unión con los méritos de tu pasión y la gloria de la Santísima Virgen María, que ofrecemos este acto de desagravio y reparación. Purifica con tu preciosa sangre este lugar sagrado y renueva en nosotros el celo por tu casa. Te rogamos también por el alma de quien cometió esta ofensa. Disipa las tinieblas de su entendimiento, rompe las cadenas del maligno que lo han cegado y concédele la gracia de un sincero arrepentimiento. Que nosotros también nos veamos libres de esas cadenas, de esas cegueras, y que nos conceda también a nosotros ese arrepentimiento.
Que tu amor triunfe sobre el pecado y que tu iglesia permanezca firme en la fe y la oración. Amén. Gracias, querido hermano, por acompañarme en este video análisis así bien corto del vandalismo en Medjugorje. Que Dios, Mamá María y el Espíritu Santo te bendiga. Y no te olvides de suscribirte, dar like, compartir para crecer y ser más y orar en reparación por todos los pecados, los que se inventan por toques. Que Dios, Mamá María y el Espíritu Santo te bendiga a ti y a toda tu familia y que seamos santos a Dios. Hasta luego.